Muy buenas, ¿cómo están? Les saludo al comenzar este vídeo que tiene como título El doble proceso y la doble condena a Jesús en las tradiciones evangélicas. Esta charla se ha escrito como eh, preparación para una charla que también se transmitirá en vídeo que pronunciaré en la Catedral de Jaén dentro del ciclo de conferencias cuaresmales que todos los años organiza el Cabildo Catedral. El título que he dicho deja claro los límites de esta charla. Vamos a ver qué nos dicen los evangelios sobre el proceso y la condena a Jesús. No voy, por tanto, a intentar una reconstrucción histórica de los hechos y ni siquiera voy a intentar concordar las afirmaciones evangélicas que son contradictorias o al menos difíciles de compatibilidad. Quiero, insisto, ver qué dicen exactamente y qué imagen de Jesús quieren darnos los evangelistas a través de sus relatos del proceso de Jesús. Los textos que vamos a examinar son bastante amplios y desmenuzarlos nos llevaría mucho tiempo y mucho espacio. Daremos, por tanto, una visión rápida a base de conclusiones sin entrar apenas en los análisis que justifican estas afirmaciones. La finalidad última de esta charla es llevar a los que me escucháis y por delante a mí mismo a la oración y al encuentro con Jesús, partiendo de bases sólidas y contrastadas. Quisiera repetir al final, muy presuntuosamente, sin duda, por mi parte, lo que dice Juan para acabar su evangelio. Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a empezar por el final. Vamos a fijarnos para entrar en el letrero de la cruz. Los romanos ponían en el patíbulo un letrero que indicaba la causa de la condena del reo. Incluso parece que cuando el reo era llevado al patíbulo, la causa se llevaba así públicamente sobre un palo, sobre como un estandarte, o incluso a veces la colgaban del cuello del mismo reo. Los cuatro evangelistas hacen notar que el letrero que había sobre la cruz, por encima de la cabeza de Jesús, ponía que estaba allí por ser el rey de los judíos. Mateo, Marcos y Lucas son muy escuetos y lo dicen además como de pasada. No viene mucho a qué. De pronto pone, y había allí un letrero que ponía el rey de los judíos. En cambio, Juan le dedica un espacio considerable. Lo considera realmente importante. Vamos a fijarnos. Marcos dice, en el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Lucas alarga ligeramente la frase. Había también por encima de él un letrero. El rey de los judíos es este. Mateo añade el nombre del rey. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación. Este es Jesús, el rey de los judíos. En cambio, Juan va más allá. Juan, por una parte, alarga el nombre del reo. Dice Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Y además añade tres afirmaciones importantes.
que mucha gente leyó el título porque Jesús estaba crucificado en un lugar cercano a la ciudad y de paso. Segunda, que el título estaba escrito en hebreo, hebraistí, que puede referirse al hebreo o al arameo, porque con la palabra hebraistí se indicaba en aquella época la lengua semítica. No sabemos cuál de las dos. Probablemente para San Juan esté pensando más en el hebreo que en el arameo, pero también es posible que sencillamente a nivel puramente histórico estuviera en arameo. Romano, dice romaistí, no dice latín, pero dice el idioma de los romanos, romaistí. Y luego en griego, ese sin duda, helenistí, helénico, el griego. Por tanto, las tres grandes lenguas del momento en aquella zona. El hebreo, que es la lengua sagrada, o la lengua común, si es el arameo, la lengua común del pueblo hebreo, del pueblo judío, de los habitantes de la zona. El latín, que es el lenguaje del gobernador, el lenguaje de los soldados romanos, y el griego, que es la lengua común de la época, la lengua que todo el mundo sabe un poquillo y con la cual se pueden entender los diversos pueblos desde España hasta la India. Y la tercera afirmación que hace San Juan es que hubo una discusión entre los judíos y Pilato porque no querían que pareciera que ellos lo consideraban su rey, a lo que Pilato contestó con una frase lapidaria que cerraba toda discusión. Jogégrafa, agégrafa. Es un poquitín difícil de traducir. He escrito lo que he escrito. Lo escrito está. Eso es lo que he puesto y se acabó. He escrito lo que quería escribir. Y esta frase se convierte así en una definitiva proclamación pública de Jesús como rey. Y aquí es donde quería llegar. El rey de los judíos, Jesús, el rey de los judíos, este es el rey de los judíos, Jesús Nazareno, rey de los judíos. En los cuatro casos, el rey de los judíos. Es indudable que ese letrero estaba en la cruz. Porque lo ponen cuatro tradiciones muy diversas. El letrero sustancialmente es el mismo, idéntico. Y además explica por qué está Jesús en la cruz. Y lo explica tanto más cuanto que los cristianos no estamos muy cómodos con esa afirmación. San Juan lo aborda seriamente esa incomodidad y dice que hay una polémica sobre quién es el rey de los judíos, si es el César o es Jesús. San Juan entra en polémica. Pero los demás evangelistas lo ponen como de pasada y un poco molesto porque a los cristianos les puede ser un obstáculo que las autoridades romanas puedan echarles en cara, oye, que a vuestro jefe, al que vosotros veneráis, hubo que matarlo porque se había proclamado rey en contra del César. A ver si vosotros vais a estar también en contra del César. Bueno, vamos a ver un poco cómo se había llegado a esta condena. ¿Por qué los sinópticos la ponen tan de pasada? ¿Por qué es importante para Juan? Ya hemos dicho algo. Pero vamos a ir por partes. Lo primero, la historicidad del relato. ¿Podemos fiarnos de lo que nos cuentan los evangelistas? Unos autores que me han sorprendido un poco porque en realidad todo el relato es muy crítico y muy analizan con un bisturí muy fino todo el relato, los cuatro relatos,
que son Adriana Destro y Mauro Pesce, en un libro llamado La muerte de Jesús. Dicen al principio algo que sorprende un poquito, pero como favorable. Dice, los textos sobre la muerte de Jesús fueron escritos por personas que no le habían conocido, que no hablaban su lengua. Los anacronismos y el conocimiento impreciso de tiempos y lugares de los eventos narrados son hechos innegables, que obligan a preguntarse si es posible reconstruir de modo fidedigno la vida y la obra de Jesús. Y aquí viene un poco la sorpresa. Nosotros pensamos que sí, porque consideramos que los evangelios, como muchos otros escritos de los 2 primeros siglos, contienen y conservan lo que aconteció con mayor o menor claridad. Y ahora voy a contar una anécdota personal. Y sirva esta anécdota como homenaje a un gran maestro que ha fallecido muy recientemente, hace unos días. Don Domingo Muñoz León, canónigo de la Catedral de Jaén, profesor de Sagrada Escritura, fue en muchas universidades. Fue miembro de la Comisión Bíblica, autor de numerosas obras y de miles de artículos. Un gran hombre. Además, un hombre piadoso, justo, bueno, bondadoso. Vaya esta charla un poco también como homenaje. Pero bueno, voy a la anécdota. 3 amigos nos habíamos reunido, que habíamos sido alumnos suyos, alumnos de Don Domingo, hace ya 50 años. Fuimos a ver a Don Domingo Muñoz a su pueblo, que es Chiclana de Segura, donde estaba pasando el verano y preparando ya el venirse a la residencia. Y la conversación derivó hacia temas relacionados con la historicidad de algunos pasajes del Evangelio. No es muy cursi la cosa porque él había sido maestro de los 3 y los 3 éramos profesores de una manera o de otra, que teníamos que tocar estos temas en nuestras clases. Así es que la conversación derivó hacia lo que muchos autores decían acerca de los pasajes del Evangelio que podían discutirse más o menos como históricos. Bueno, estábamos hablando, la conversación era fluida, fuimos hablando de otros temas, empezamos a hablar de recuerdos del seminario. Uno de los amigos contó, fue don Francisco de la Torre, contó bastante divertido que en los ejercicios espirituales de 1950 y tanto, el director de aquella tanda, que había sido el padre Castillo, que es muy famoso también en los niveles de teología, había contado una conocida, y muy enfáticamente, una conocida leyenda sobre la muerte de la reina Isabel I de Inglaterra, una anécdota que se contaba generalmente en los ejercicios espirituales para mover a tomarse en serio la vida y no estar pendientes de lo que no hay que estar pendientes. Reina Isabel, ¿de qué te sirvieron los 40 años de reinado? Bueno, pues don Francisco contaba con mucha viveza esta anécdota que había contado a su vez el padre Castillo. Y también estábamos conversando de otros detalles, de compañeros que tuvimos, que habían compartido aquella vivencia, que habían compartido otras vivencias. Bien, estábamos hablando así. Y entonces don Domingo dijo que él también recordaba aquella anécdota y que había sido así. Y añadió con mucha sencillez que nos fijáramos en el detalle de que recordábamos y contábamos con precisión algo poco trascendente, sucedido hacía 50 años. Se sonríe y dice, entonces, ¿por qué poníamos en cuestión
que los evangelistas pudieran contar con precisión acontecimientos y dichos que para ellos habían sido muy importantes, que habían sucedido también 40 o 50 años antes de que se escribieran los evangelios. La verdad es que a mí, que me considero poco fundamentalista a la hora de examinar todas estas cuestiones, pues me impresionó la anécdota y me ha hecho pensar y sigo pensando bastante en ella. No es que diga yo ahora que los evangelistas fueron con un magnetófono detrás del Señor y mucho menos con una cámara de vídeo, ni siquiera con un blog de notas, ni siquiera que los evangelistas últimos fueran los que fueron contando los que fueron contemplando estas cosas. Se mantiene lo que decían Destro y Pesce. Los textos fueron escritos por personas que no lo habían conocido y que no hablaban su lengua. Eso es lo que lo habían escrito, pero ya estaban informados. Y estaban bien informados. Bueno, muy largo, pero lo que quiero decir es que todos estos recuerdos y todas estas anotaciones tienen una historicidad fundamental. También es verdad que tienen diferencias, tienen contradicciones propias de una transmisión oral y sobre todo de unas mentalidades diferentes en los narradores. Y a veces también del querer contrastar lógicamente lo que se dijo y lo que sucedió con la legislación, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver enseguida, pero rápido. San Lucas, por ejemplo, no pone que hubiera una sesión nocturna en el juicio. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Entonces Lucas dice, si estaba prohibido, no pudo verla. Y entonces pone solo la sesión diurna. Los otros dos evangelistas no caen en la cuenta, Mateo y Marcos, o no caen en la cuenta, o resulta que es que pasó así. Y entonces, pues ponen una sesión nocturna en el juicio. ¿Es que quieren engañarnos uno u otro? No, es que las cosas cuando se transmiten en la memoria, pues también muchas veces son corregidas en la memoria misma por otros acontecimientos, por otros saberes que tenemos. Bien, hay que tener en cuenta, además otra cosa, la intención primariamente cristológica de los evangelistas. Esa frase suena así muy corta. ¿Qué quiero decir? Porque lo que quieren es decirnos quién es Jesús, más que qué le pasó a Jesús. ¿Quién es Jesús? Ese quién es Jesús lo quieren decir no teóricamente, no mediante afirmaciones teóricas, sino que quieren decirlo narrativamente. ¿Quién es Jesús? A través de lo que pasó con Jesús. Por eso algunos detalles pues se pueden dejar más o menos en relieve o incluso se pueden modificar ligeramente para dar ese relieve. Bueno, pues esta confianza además para nosotros se fundamenta en otra cosa. Y es que hay un esquema general de la pasión que todos respetan. Los cuatro. Es verdad que cada uno mete a veces cosas distintas, que hay diferencias de horas, que hay incluso diferencias de fecha, que hay una serie de cosas que a veces pues, primeramente no cuadran. Pero es curioso que cuatro tradiciones distintas, bien distintas, coincidan en el esquema sustancialmente. Esto ha hecho suponer que debajo del relato de la pasión hay un relato previo que fue el que aprovecharon los cuatro evangelistas. Pero aquel relato previo era considerado totalmente válido por todas las tradiciones. Y eso apoya pues claramente lo que estamos diciendo. 5 temas encontramos en los 4 evangelios, entreverados con anécdotas comunes en su mayoría, aunque hay también algunas propias de cada evangelista.
Lo que sí varía claramente, ya lo hemos dicho, es el enfoque que cada autor da a los relatos a causa de su mentalidad y de la idea que quiere transmitir en cada caso. Esos 5 temas son los que voy a tratar. Son la decisión previa de las autoridades, la traición de Judas, la detención irregular de Jesús, el proceso religioso ante el Sumo Consejo Supremo Judío, el proceso civil ante el gobernador Poncio Pilato. Y he añadido lo que ya he dicho, que es el letrero que indicaba la causa de la acusación de Jesús. Entre las anécdotas que se entremezclan en el relato hay que destacar una que adquiere mucho relieve en los 4 evangelistas, que es la anécdota de las negaciones de Pedro, a la cual le dedican los 4 evangelistas un espacio grande, a veces incluso partiéndolo en 2 partes, en 2 trozos. Bien, entonces no os canso agobiando con una lista de números, pero que serían la de los 4 evangelistas, pero que declara, por tanto, decisión previa, traición de Judas, detención de Jesús, proceso judío, proceso romano y causa de la condena. El último ya lo he tratado. Empiezo por la decisión estaba tomada. Los 4 evangelistas recogen con toda claridad la afirmación de que Jesús estaba condenado de antemano. Esa es una afirmación de los 4 evangelistas. Marcos y Lucas afirman con pocas palabras que los sumos sacerdotes se entienden los sacerdotes más importantes. Sumo sacerdote había solo uno y además de por sí era vitalicio, aunque en la época de Jesús los ponían y los quitaban a una velocidad bastante desconcertante. Curiosamente, Caifás duró 16 años o no sé qué, lo cual fue todo un récord en aquella época. Pero en teoría el sumo sacerdote, que era único, duraba toda la vida. Bueno, pues cuando los evangelistas dicen los sumos sacerdotes, pues quieren decir los sacerdotes de más prestigio y más poder que controlaban el templo y que por tanto controlaban también lo que podríamos decir ahora la Junta de Judea, ¿no? El gobierno autónomo de Judea. Bueno, pues Marcos y Lucas, afirman con pocas palabras que los sumos sacerdotes y los escribas son los especialistas en derecho, buscaban cómo hacerse con Jesús sin sublevar al pueblo. Marcos añade el detalle de que estaban en la fiesta de la Pascua. Primitivamente había pensado dedicar un poco de espacio a las cuestiones de la fecha. Lo digo muy rápido una cosa sobre la fecha. Los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, ponen una fecha, aunque Lucas al final dice algo desconcertante, y Juan pone una fecha distinta. Muchos han querido concordar las afirmaciones tanto en unos como en otros, pero mirad, es imposible. Unos dicen una fecha y otros otra. ¿Y por qué? Porque ahí no les importa tanto el taco del calendario. Lo que les importa es el sentido de la muerte de Jesús. Y lo que quieren dejar claro es que Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Mientras que se estaban sacrificando los corderos, dice Juan, Jesús estaba expiando, estaba muriendo en la cruz. El día del sacrificio de los corderos, que es el día siguiente, para el que se han sacrificado los corderos, que es el día de la Pascua, es cuando Jesús estaba en la cruz. Dicen los otros 3. ¿Cuál de los 2 lleva razón? Pues cuando inventen un aparato que nos permita trasladarnos al pasado, a lo mejor podamos enterarnos.
de eso. O cuando lleguemos al cielo, que el Señor nos aclarará bastantes cuestiones sobre el tema. Mateo es un poquillo más explícito y afirma que hubo una sesión de los sumos sacerdotes y ancianos. Los ancianos, ¿quiénes eran? Los ancianos, en realidad tenemos que traducir senadores. En el mismo sentido que nosotros decimos los senadores, los miembros del Senado, es decir, gente que representan o tienen un cargo público, representan al pueblo en una asamblea, ¿no? Los ancianos, los senadores. Senador quiere decir viejo, ¿eh? Senador quiere decir miembro del Consejo de los Ancianos. Así que es lo mismo. Bueno, pues Mateo dice que eran los sumos sacerdotes y los ancianos. En casa del sumo sacerdote Caifás, este sí era el sumo sacerdote, para ver cómo podían apresar y matar a Jesús con alguna estratagema, porque querían evitar una reacción hostil del pueblo, ya que estaban en las fiestas pascuales. En realidad, ninguno de los tres sinópticos dice cuál es el motivo por el que los jefes tomaron esta decisión. Parece que el lector lo tiene completamente claro, que estos señores eran gente mala que odiaba al Señor y que por tanto no tiene nada de extraño que quisieran matarlo. La realidad es que no dicen por qué. No dicen el por qué. Quieren dejar así claro un poco que es por puro odio y envidia. Y dejan de lado lo que Juan se iba a señalar, que es el temor a un conflicto civil. No olvidamos que Palestina estaba en aquel momento en un ambiente bastante explosivo. De hecho, 30 años después de la muerte de Jesús estalló una guerra total, totalmente destructiva entre los judíos y los romanos. Pero la cosa ya venía de lejos. Los reyes se proclamaban reyes por los desiertos de Judea todos los años no exagero, todos los años 2 o 3. Había habido bastante gente que se había proclamado rey y los romanos estaban tremendamente sensibles a eso y los judíos ya empezaban a estar tremendamente sensibles a eso. Nadie quería que los confundieran con aquellos fanáticos que se sublevaban a la primera de cambio. Pues bien, Juan, sin embargo, como digo, nos informa que a consecuencia de la popularidad que había adquirido Jesús, y en concreto de la popularidad que había crecido con la resurrección de Lázaro, los sumos sacerdotes y los fariseos temieron que se produjera una sublevación popular contra los romanos que provocaría la invasión y la destrucción, como dice Caifás, de nuestro templo y nuestra nación. Es que en esa reunión Caifás propuso cínicamente eliminar a Jesús para evitar mayores males. Pero Juan destaca a la par que como era sumo sacerdote estaba profetizando, sin saberlo. El cargo le hacía decir lo que no estaba pensando decir. Dice así Juan, que Caifás dijo, vosotros no entendéis ni palabra. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Jesús, pues, a los ojos de la autoridad era peligroso porque podía provocar un conflicto con los romanos. Ellos no aceptaban la propuesta de Jesús y veían solamente las implicaciones políticas de su actuación. Lo que a mí me importa ahora en esta charla es dejar claro que al empezar el relato, la muerte de Jesús ya estaba decidida y que todo lo demás iba a ser pura formalidad. De hecho, es que tengo muchas ganas de decir la conclusión final todo el rato. De hecho, veremos que el proceso tiene muy pocos datos. Ahora hablamos de ello. La traición de Judas.
Un hecho aceleró los acontecimientos. Eso sí parece claro. Lo adelantan los 4 evangelistas, de una manera o de otra. Uno de los discípulos más cercanos a Jesús, llamado Judas Iscariote, lo traicionó, poniéndose en contacto con las autoridades y ofreciéndose para facilitar una detención discreta. Mateo destaca que la intención de Judas era obtener dinero. Marcos y Lucas no dicen que esa fuera la intención, pero sí que aceptó dinero. Y Juan, que en otras ocasiones afirma que Judas era que robaba de la bolsa, porque era el administrador del grupo y robaba de la bolsa. Sin embargo, a la hora de hablar de la traición, está como molesto con el tema y apenas da unas pinceladas sin explicarlo muy bien del todo. Juan afirma y señala, como Lucas también, otra cosa, y es que Judas había sido dominado por el diablo. Es decir, nos encontramos no simplemente ante un discípulo que es un traidor, que es una mala persona, un sinvergüenza, que no duda en traicionar a su maestro, sino que estamos en algo mucho más tremendo, que es una lucha entre Dios y las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal utilizan a Judas como instrumento. Dios utiliza a Jesús también como instrumento, pero qué distinto instrumento. La detención de Jesús. Me salto todo lo que pasó en la cena, salto lo que pasó en el mismo huerto de los olivos, donde Jesús oró aquella noche, y llegamos directamente. Jesús se había trasladado al huerto de los olivos, al que llaman Getsemaní. Bueno, pues Judas, aprovechando que Jesús se había retirado allí, a Getsemaní, para pasar la noche, consumó la traición y consiguió que los jefes mandaran una tropa para detener a Jesús. Según los sinópticos, se trataba de un grupo informal de gente sin organización ninguna. Utilizan la palabra oglos. Y oglos en griego es lo contrario de laos. ¿Y qué quiero decir con esto? Mientras que Laos es un pueblo organizado, es un estado, es una cofradía, es una organización, algo que tenga estructura. Oglo es un grupo de gente. La gente que está parada viendo una obra. Es una oglos, ¿no? La gente que anda paseando en el mismo parque una tarde de primavera. Esos que están en una fiesta ahora en estos días y que salen luego en la tele como los que tienen toda la culpa de lo que está pasando. No digo que sí o que no. Bien, entonces, fijaros, es para Mateo y Marcos y Lucas, se trata de una oglos, de un grupo informal. Además, incluso Jesús se queja de que han acudido con espadas y palos, es decir, sin armamento. Van con armas muy rudimentarias, ¿no? Van como el que va a un motín y va a armar un lío muy gordo, pero de forma amotinada, ¿no? Bien, en cambio, bueno, llevaban a Judas al frente, pero es curioso que Judas va como diciendo que él no tiene nada que ver con la cosa. De hecho, entra en el huerto, se acerca al Señor con toda normalidad, le da un beso como era costumbre, saluda, salve Rabí. Jesús desvela que sabe de qué pasa la cosa. Pero Judas iba como el que pasaba por allí. Todo no era una cosa oficial. Hay un grupo de gente que llega amotinada y que secuestra a Jesús y se lo lleva.
Los mismos discípulos, al ver aquello, intentan una defensa, incluso ellos también iban con alguna arma, y uno de ellos, no ponen quién es, el que lo dice luego es San Juan. Uno de ellos, pues le pega un corte en la oreja a uno de los guardias que van allí, de los criados, porque no dice guardia, los criados del sumo sacerdote. Lucas, siempre atento a que Jesús es bondadoso, nos contará que Jesús le tocó la oreja y se la curó. Pero, bueno, un grupo de gente informal que van armando ruido, que van a secuestrar a Jesús y que lo secuestran, se lo llevan. Una detención nada oficial, totalmente irregular. Totalmente irregular. Parece lo que tristemente se dio en algunos tiempos, ¿no? Parece lo que llamaban un paseillo, ¿no? Le dieron el paseillo. Lo cogen, porque además lo llevan a la autoridad, es que es lo curioso. Pero no es nada oficial. Todo fue absolutamente ilegal y sin más razón que la de aprovechar una ocasión propicia para hacerse con Jesús. Pero quiero señalar aquí también una anécdota curiosa que aporta en este momento Marco. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto en una sábana solo y le echaron la mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos qué quiere decir esto. Algunos opinan que es un acontecimiento simbólico. Otros dicen que es una especie de firma del narrador que se retrataría como testigo presencial de lo ocurrido en el huerto. No me resisto a leer algo que hace unos momentos he leído por primera vez, pero me ha gustado. Es del padre Orbe. El padre Orbe le publicaron esta colección de escritos que es muy buena. El padre Orbe escribe muy bien. Fue un profesor de la Gregoriana, un gran escritor. Bueno, pues dice lo siguiente. El episodio del joven se presta al símbolo. Envuelto en sola sábana, anticipa lo que al día siguiente Jesús. Informado Pilato del centurión, dio el cadáver de Jesús a José de Arimatea, el cual compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo depositó en el sepulcro cavado en la peña. Ambos jóvenes, envueltos en sábana. El de Getsemaní en vida, el del Calvario en muerte. El uno dejó la sábana para librarse de los judíos, el otro para resucitar de entre los muertos. Como veis, se puede sacar mucho partido del símbolo que se contiene en este gesto. Hay, sin embargo, algunos que niegan radicalmente el símbolo, dicen que no, que el símbolo responde quizás más a nuestra mentalidad que la de la mentalidad de aquellos, y que habría que agarrarse mucho más a que se trata de una firma, o por lo menos, o como mínimo, de una garantía de que lo narrado era conocido por gente que estuvo presente. El relato de Juan es muy distinto. Judá había conseguido una cohorte de guardias judíos que acudieron ostentosamente con luces y armamento de reglamento, como quien va contra un ejército enemigo. Es muy sorprendente. San Juan a veces sorprende enormemente. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Algunas precisiones. Quiero precisar una cosa. Los fariseos los mete en la pasión solo Juan. Los otros evangelistas no los mete. Los otros evangelistas son siempre los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, pero los fariseos no aparecen. En Juan sí, lo acabamos de ver, iban con los fariseos. Otra cuestión. Mira, si era una cohorte, tienen dos implicaciones. Primera, eran romanos
y segunda eran 600. Es un ejército contra Jesús. ¿Qué habría dicho Judas? ¿Qué le habría dicho Judas a los jefes? Que estaban allí otro ejército en Getsemaní. No tiene nada de raro. No tiene nada de raro porque estaban todos con la mosca detrás de la oreja de que se podía producir una insurrección en cualquier momento. De quien fuera. Entonces, podrían haber mandado a este grupo de gente. Pero hay cosas que no cuadran, ¿no? En realidad, Juan lo que quiere decir es que van a Jesús como quien va a por un poderoso rey. Muchos de los autores dicen, mira, tampoco saques tantas conclusiones, porque cohorte aparece en la Sagrada Escritura en los 70, muchas veces aplicado a un pequeño destacamento, ¿eh? Sería un pequeño destacamento y en este caso concreto no dice en ningún lado que sean romanos, podría ser un destacamento de los guardias de los sumos sacerdotes. Ahora eso sí, Juan le da oficialidad a la detención, ¿eh? Oficialidad no en el sentido de que sea una detención que tenga los papeles en regla, sino en el sentido de que van mandados directamente por los sumos sacerdotes y son gente directamente de los jefes, los que van a por Jesús. Y la señal de eso será lo que ahora vamos a continuar. Los llevan a la casa de Anás, que no pintaba nada, pero tenía todo el poder. Bien, vamos a seguir. En cualquier caso, no se trata de una turba, sino de un grupo militar enviado más o menos oficialmente. Judas no besa a Jesús, es curioso. San Juan le repugna. Judas no besa a Jesús. Y además lo quita de la escena en cuanto puede. En el fondo, Judas nos está diciendo, Juan es un don nadie que tiene una función poco relevante. Para él las fuerzas del mal no se van a encarnar en Judas sino en Anás. Los soldados no entran al huerto. A pesar de que nuestra traducción de la Biblia pone entró, donde el texto griego pone fue. La historia tiene mucho más sentido si Jesús está en el huerto y sale a la puerta, pero al huerto no entran los que van a detener a Jesús. ¿Por qué tiene importancia? Pues porque Jesús sale y se entrega porque quiere. Segundo, porque el huerto es un signo o un símbolo del paraíso, del lugar de la vida, del lugar del triunfo de Dios, del lugar de la donación de la vida al hombre. Y allí no entran los que van a por Jesús. Allí sale Jesús, y sale porque quiere, sale con majestad, sale con grandeza. Jesús, cuando es preguntado creo que es Jesús el que pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Ellos dicen Jesús el Nazareno, a un señor que anda por ahí. Ya la palabra nazareno tiene implicaciones siempre un poco curiosas, como implicaciones del consagrado o algo así. Pero bueno, es el nombre de este señor. Y Jesús, sin embargo, responde tajantemente con el nombre divino. A mí me da un poco de apuro casi que siempre decirlo. Yo soy. Cuando Moisés le preguntó el nombre a Dios, ¿qué dijo Dios? Yo soy el que soy. Yo soy. Pues bien, Jesús dice aquí solemnemente, yo soy. Y entonces todos quedan tocados por la fuerza de la presencia de la manifestación divina. Y caen al suelo. Figuraos una escena que nos está pintando San Juan, un ejército entero que cae a los pies de Jesús simplemente porque se revela como Dios, simplemente porque se manifiesta como Dios. Pero no estamos todavía en el tiempo de las tinieblas,
se levantan y Jesús entonces actúa salvadoramente. Soy yo, llevarme a mí y dejar que estos se vayan. Libra a los suyos. Y cuando Pedro, y aquí sí dice Pedro, y cuando Pedro intenta la defensa, le corta la oreja a Malco, dice el nombre también del que le cortaron la oreja, Malco, que significa rey. Le corta la oreja a Malco, entonces Jesús es ya apresado. No dice Juan que lo curara. Porque entre otras cosas, a Juan lo que quiere dejar claro es que la realeza anterior del pueblo judío es sustituida por la realeza nueva de Jesús. Y este anuncio de la realeza va a tener muchísima fuerza en el resto del relato. Jesús es el rey de verdad y el otro, Malco, ya no puede ser rey porque está desorejado. Eso recuerda que a Juan Hircano II, que era suegro de Herodes y que era el rey que le correspondía ser rey, Herodes le cortó la oreja para que no viera la lata y no fuera ya candidato a ser rey y sumo sacerdote. Bien, pues aquí es Malco, el rey, el que es privado de su oreja, privado de su realeza, y el verdadero rey es Jesús. Bien, Juan juega siempre con estos símbolos. Malco era un nombre relativamente frecuente, es además una palabra más bien aramea que hebrea. Juan juega ahí con muchas cosas, pero cuando en Juan podemos leer dos o tres cosas, tenemos que suponer que quiere decir las dos o tres cosas. ¿Por qué? Porque él va como en una realidad que ofrece múltiples aspectos. El mensaje, por tanto, es claro. Jesús domina la situación, fue a la muerte porque él quiso, y además se anticipa, incluso sutilmente, como hemos dicho, en el nombre del herido, Malco, rey, que toda la pasión va a ser la proclamación de la verdadera realeza de Jesús. El doble proceso y la doble condena. Diréis, pues hablamos un poquillo del proceso, porque queda poco rato, y es verdad. Pero es que también como proceso hay poco proceso. Hay tres preguntas. ¿Qué dices tú y qué cuentas tú? Le dice Ana. ¿Eres el Mesías? Le dice el Sanedrín. ¿Eres el rey? Le pregunta Pilato. Y se acabó el proceso. Eso es el proceso que se nos narra. Sin embargo, bueno, el proceso es largo. Se narran cosas. Los cuatro evangelistas nos hablan de un doble proceso. Judío y romano. Me gusta más decir judío que religioso. Porque el tema que se trata en el fondo es más político que religioso, contra Jesús. Y otra cosa que destacan es que el juicio fue muy sumario, apenas duró 1 hora. El desarrollo del proceso está en todos los casos entreverado de muchas noticias sobre acontecimientos que lo acompañaron. Y el hecho de que la parte judía se desarrolle fundamentalmente en la noche indica que estamos en el tiempo de las tinieblas. En la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el mal, parece que estamos en el momento del triunfo de las tinieblas, del mal. Las autoridades decidieron pasar vamos a ver, los hechos son los siguientes. Jesús, una vez detenido, fue llevado a las autoridades judías. Las autoridades judías decidieron pasar la causa a la autoridad romana. Mientras tanto, Pedro negó a Jesús por 3 veces. Y por último, el gobernador romano no vio delito en Jesús, y lo dice un montón de veces, pero ante la presión judía decidió condenarlo a ser crucificado sin sentencia formal, salvo en Juan, que parece más clara, como a un rey rebelde vencido. Eso sí, diciendo un montón de veces que es justo, que es bueno, que no ha hecho mal. Ay, pero la presión está. Jesús ante la autoridad judía.
Ya he dicho antes un poquillo que el orden de los acontecimientos varía en los cuatro evangelistas. Por eso voy a ir relatando uno por uno. Empiezo por el que no dice nada, por Juan. En Juan el proceso fue previo y en ausencia de Jesús antes de que fuera detenido. Lo acabamos de ver al principio de la charla. Caifás y todo se reúne y dice Caifás, tenemos que quitarlo de en medio porque si no nos subleva a la gente. Luego, con cierta contradicción, después de su detención, hecha con una oficialidad sorprendente, Juan nos dice que Jesús fue llevado ante el suegro del sumo sacerdote Caifás, llamado Anás, un señor que era un particular. Se lo llevaron ante el suegro del presidente del gobierno. ¿Por ¿y qué? ¿Quién es ese señor? Pero sí, los lectores de Juan y nosotros nos hemos enterado después bien. Anás era el que mandaba en Jerusalén. Anás tenía poder, ¿eh? No tenía ningún cargo oficial, poder tenía todo el que quería. De hecho, controlaba al sumo sacerdote, era su yerno, Caifás era yerno de Anás. Estaba dominado por Anás. Anás actúa como juez que instruye la causa, pero no presenta acusación alguna. Tras un breve interrogatorio acerca de sus discípulos y de su doctrina, al que Jesús le contestó llanamente, mira, lo sabéis todo, absolutamente todo, así es que no me preguntes. Lo cual provocó que un soldado de allí le diera una bofetada al Señor. Este tema de las irregularidades, de las torturas, que aparecen tanto entre los judíos como en los romanos, aparece varias veces en el proceso. No se nos narra, pues, el proceso judío, pero sí se nos narran dos anécdotas. Una ya le he dicho, la de la bofetada, y otra, la más extensamente narrada, que es la entrada de Pedro y otro discípulo en el patio del sumo sacerdote, donde desde la portera hasta el último se dieron cuenta que eran discípulos y empezaron a atosigar a Pedro, y Pedro empezó a renegar y a decir claramente que él no conocía de nada a Jesús, hasta que cantó el gallo y se dio cuenta de que Jesús le había advertido que lo iba a negar, y se arrepintió y se fue llorando amargamente. Bien, y ahí se queda todo, ¿verdad? Juan, por tanto, no cuenta procesos religiosos. Lo contó antes y además mal, muy breve. Lucas cuenta más acontecimientos. Tras el prendimiento llevan a Jesús a casa del sumo sacerdote, donde pasa la noche detenido. Lucas no dice el nombre del sumo sacerdote. Pedro niega a Jesús, que lo mira en silencio, y Pedro se va llorando amargamente. Figuraros la escena, que si no, no nos damos cuenta. Los amotinados, los que han secuestrado a Jesús, lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Pero como es de noche, primero, que este señor estaría acostado tranquilamente y no quieren molestarlo. Y segundo, que no es hora, no se puede convocar el consejo. Entonces, a Jesús lo mantienen detenido allí abajo, en el patio, en alguna dependencia. Debía estar un poco a la vista, porque de hecho se da cuenta de que Pedro lo está negando y lo mira con reproche y con dulzura. Y Pedro, tocado en el corazón por la mirada de Jesús, se va llorando amargamente. Los que tienen a Jesús, mientras tanto, se entretienen torturando a Jesús. Las torturas a Jesús son previas a la condena en Lucas. En cambio, por la mañana se reúne el Sanedrín, los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín, dice Lucas. Lucas suele ser muy preciso en los cargos, en las legislaciones. Lo hacen comparecer a Jesús y le preguntan nada más que una cosa, que si es el Mesías. Si Jesús hubiera dicho sencillamente sí, pues se hubieran quedado con las ganas. Pues bueno,
no había de por sí causa. ¿Mm? Lo que pasa es que Jesús contesta por lo grande y contesta que sí que es el Mesías y que además es el Hijo del Hombre y que además está ya juzgando al mundo y que además tiene carácter divino, está sentado a la derecha del Padre. Y eso hace que lo consideren como una blasfemia y por tanto lo consideren reo de muerte, pero ellos no pueden dictar sentencia, porque reo de muerte no pueden dictar sentencia. Entonces lo que dicen es, hay que llevarlo al tribunal romano y lo tenemos fácil porque lo acusamos de que se proclama rey y hemos terminado. Entonces, ahí acaba esto, ¿verdad? Sin precisar, sin pronunciar una sentencia explícita, lo llevan al gobernador romano. Mateo es un relato más complejo, más revuelto, en el que se entremezclan el juicio a Jesús con sentencia bastante más explícita, reo es de muerte, la injuria, las negaciones de Pedro, la muerte de Judas, la intervención de una señora. A primera vista en el relato de Mateo parece que hay dos sesiones del Sanedrín, pero puede ser que en realidad sea una sola cuyos acontecimientos se han anticipado a la noche. La reunión, si hubo reunión, tuvo que ser por la mañana, eso tenemos que tener. Reunión formal. Porque lo otro estaba prohibido expresamente. A primera vista parece, como digo, que hay dos sesiones, pero que probablemente solamente formal, una. Los acontecimientos siguen este orden. Llevan a Jesús a casa de Caifás directamente, donde ya están reunidos los escribas y los ancianos. Fíjate, los escribas y senadores. No se nombra a los sumos sacerdotes, pero están en casa del sumo sacerdote. O sea que... Pedro entra en la casa del sumo sacerdote y se queda en el patio. Entra por su cuenta. No se dice que tuviera ningún introductor. Se presentan testigos contradictorios contra Jesús, que finalmente lo acusan de haber dicho que podía destruir y reedificar el santuario de Dios. Fijaros que la historia de los testigos solo la traen Mateo y Marcos. Ni Lucas ni Juan no hablan de los testigos. Y de los testigos, el tema que aparece es un tema nuevo, el tema de la destrucción del templo. Acusan a Jesús de querer destruir el templo. De alguna manera resuena lo que había dicho Caifás: vendrán los romanos y destruirán el santuario y nuestra nación, ¿no? Suena un poco ahí. Pero no, aquí lo acusan formalmente de que Jesús ha dicho quiero destruir el templo. Luego se cuentan más cosas. La pregunta que le hacen es, sin embargo, es si es el Cristo, el Hijo de Dios. Aparece en griego la palabra Cristo, el Mesías. El Hijo de Dios. Cristo, Hijo de Dios, igual. En principio le pueden dar un valor débil a la palabra, a la frase Hijo de Dios. Sería el rey. Y en el caso del Mesías, un poquito más. El rey consagrado. Lo que pasa es que Jesús llega más lejos y dice, sí, soy el Hijo de Dios, pero de verdad. No simplemente por ser el rey. Jesús responde afirmativamente, yo soy, y se identifica con el Hijo del Hombre con rasgos divinos. Así es que la afirmación es solemne. Estos se ponen histéricos, lo declaran blasfemo, reo de muerte, y ya aprovechan para armar un motín y entonces golpean a Jesús, lo injurian, le tapan los ojos y dicen si eres un profeta divina, y eres un falso Mesías que no tienes ningún poder. Mientras tanto, han sucedido las negaciones de Pedro, que acaba yéndose mientras llora amargamente arrepentido. Por la mañana se celebra una reunión formal del Sanedrín que ha decidido darle muerte a Jesús y lo llevan al tribunal del gobernador romano. En un largo paréntesis,
Mateo es el único que nos cuenta el remordimiento y el suicidio de Judas. Marcos narra el proceso judío contra Jesús con relativa brevedad. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reúnen los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro entra en la casa del sumo sacerdote. Hasta aquí veis como Mateo y Marcos se parecen mucho. Mateo ha copiado evidentemente a Marcos probablemente, o los dos han copiado del mismo más literalmente que los otros. Los congregados buscan acusaciones y testigos que les permitan condenar a muerte a Jesús y formalizan la ocasión de que ha dicho que va a destruir y reedificar el templo. El sumo sacerdote provoca a Jesús para que conteste y le pregunta: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús se da el nombre divino: Yo soy, y se identifica con el Hijo del Hombre. Consideran que Jesús ha blasfemado, lo declaran reo de muerte, y algunos de los presentes se burlan de Jesús como falso profeta y lo golpean cruelmente. Los criados también maltratan a Jesús. Pedro niega a Jesús, que se arrepiente llorando. Una sesión del consejo por la mañana se menciona, pero su única actividad es atar a Jesús y llevarlo al gobernador romano. Bien, con esto llevo ya una hora hablando y tendría que interrumpir la charla, pero como esta charla la voy a difundir de otra manera distinta a la que voy a hablar, pues la continúo quizá unos 8 o 10 minutos más. En resumen de los sinópticos, en resumen de los cuatro evangelistas, Juan anticipa el proceso y aquí no nos cuenta su desarrollo. Mateo y Marcos parecen distinguir entre una sesión nocturna en la que buscan acusaciones y testimonios y se acaba condenando a muerte expresamente a Jesús como blasfemo por declararse Mesías e Hijo del Hombre que juzga al mundo sentado a la derecha de Dios. Y otra sesión diurna que da formalidad a lo actuado ilegalmente en la noche. Lucas omite la parte ilegal y pone el proceso claramente por la mañana y omite la búsqueda de testigos. Aunque se plantean el problema legal de un juicio nocturno, Marcos y Mateo no se plantean que los acontecimientos están fechados en la noche de Pascua. Juan sí se lo plantea y data todo en la noche anterior, por lo que cuando empezaron a celebrar la Pascua propiamente dicha, ya había muerto Jesús. Jesús ha inaugurado una Pascua nueva que hace vieja la Pascua antigua. Jesús es considerado como blasfemo, pero fijaros, quiero insistir, no se pronuncia una sentencia oficial, porque la sentencia oficial no pueden hacerla ellos. Lo trasladan al gobernador romano para que dé la sentencia. Los evangelistas nos están diciendo, ni siquiera los judíos dieron sentencia contra Jesús, ellos porque no podían. Lo consideraron reo de muerte, sí es verdad, pero ellos no podían dar una sentencia. Y eso es muy importante para los cristianos que leían la Pasión y que proclamaban la Pasión. Jesús había sido condenado injustamente y sin todas las garantías legales que se podían exigir. Fijaros que los judíos aceptaron todo esto y en el Talmud hay varias leyendas en las cuales se intenta demostrar que todo se hizo legalmente, que incluso un mensajero proclamó durante un tiempo públicamente que Jesús había sido considerado reo. Es decir, la ilegalidad aparece claramente. Lo sumario del juicio aparece un poco por todas partes.
Los judíos rechazaron a Jesús como blasfemo porque el mesianismo de Jesús les resulta desconcertante. Un mesianismo sin poder de Dios. ¿Qué mesianismo es? Las burlas e injurias que aparecen de varias maneras indican la contradicción que ellos ven entre ese mesianismo que se proclama y la debilidad que aparece. Incluso lo que dicen, ¿verdad? Lo de adivina profeta, quien te ha golpeado. Bueno, y ya llevaron a Jesús ante el gobernador. Los 4 empiezan diciéndolo. San Marcos comienza el relato ante el gobernador abruptamente. Llevaron a Jesús ante Pilato. Pilato le preguntó. Bueno, no hay más. Pilato le pregunta a Jesús si es el rey de los judíos. Y Jesús contesta con ambigüedad. Tú lo dices. Puede querer decir sí, o puede querer decir eso lo dices tú. Acusan a Jesús de muchas cosas y Jesús no responde nada. Y Pilato estaba sorprendido. ¿Por qué estaba sorprendido? Bueno, parece bastante claro. Está acusándomelo ellos de que es un rey. Y además yo no tengo noticias de que pase nada. Y además el reo se calla con toda dignidad y no me responde, no entra en el juego. Pilato estaba sorprendido. Entonces Pilato enseguida da a elegir entre Jesús o Barrabás. Aparece este Barrabás casi sin presentar. A lo largo de los 4 evangelios deducimos, mezclándolos los 4, cosa que ese Barrabás era quizá un terrorista, un rebelde, que había cometido un asesinato. El ambiente estaba muy revuelto en Palestina. Que había cometido un asesinato y que tenía cierta cantidad de seguidores y que Pilato quería dar un escarmiento crucificándolo a él. Ahora le mueven a Pilato todo lo que tenía pensado y él dice, bueno, vamos a ver una cosa. Este es claro que es un asesino, que es un rebelde y que si quieren desmarcarse querrán quitarlo del medio. Porque lo quiten del medio, que es el que yo quiero, y que dejen a Jesús libre, que Jesús yo no veo ni pica de claro porque lo tienen aquí. Entonces da a elegir entre Jesús y Barrabás. Pero la gente elige a Barrabás. Y Pilato se ve totalmente pillado. Él tiene que dar el escarmiento, porque si no van a ir con el cuento al emperador. Y Pilato no estaba en ninguna buena situación como para que le fueran con el cuento al emperador. Entonces condena a Jesús. Hace intento de liberar a Jesús, pero se forma un tumulto. Entonces Pilato cede y sin dar sentencia entrega a Jesús para que lo flagele y lo crucifique. Lo entregó. Los soldados se burlan de Jesús y lo coronan de espinas. Ahí sí aparece como rey. Mateo. Igual que nos cuenta Marcos y Lucas, Pilato pregunta a Jesús si es el rey de los judíos. Jesús de nuevo contesta, tú lo dices. Lo acusan de muchas cosas, Jesús no responde nada. Pilato está sorprendido. Pilato da a elegir a la gente entre liberar a Jesús o liberar a Barrabás. Hasta ahí como Marco. Pero aquí aparece una señora. Antes me equivoqué, lo dije un poco antes. No es aquí donde aparece una señora. Incluso dicen que se llamaba Claudia Pobra, yo no sé dónde han sacado el nombre. Aparece una señora allí, que es la mujer de Pilato. El nombre no aparece en el Evangelio, ¿verdad? Y además tiene una intervención brevísima. Ni siquiera aparece físicamente, aunque en todos los cuadros la pongan, porque claro, es más bonito poner a la mujer allí diciendo las cosas a Pilato. Pero aquí le manda a decir, Poncio, no te metas con este justo, que he pasado un mal ensueño por culpa de él esta noche. Ahí hay un tema que es un tema popular, que aparece siempre, que aparece muchas veces, el de la mujer que vaticina. Es un tema que curiosamente aparece mucho en la literatura popular de regambre castellana, de regambre española, y que se ha consumado mucho en los corridos mexicanos, por ejemplo. En los corridos mexicanos es corriente que la mujer
la novia o la madre, le avise al bandido generoso, al bandido famoso, que lo van a matar, ¿no? En Juan el Charrasqueado, por ejemplo, lo cuentan con detalle. Su madre se lo decía, su novia se lo avisaba, ¿no? Bien, esta señora interviene, ahí hay algo misterioso y recalca que lo que está pasando ahí no es una cosa normal, ¿eh? No es un juicio normal. Ahí hay unas fuerzas que no son las normales. La gente elige la libertad de Barrabás, y aquí hay otra cosa curiosa en Mateo. El pasaje sobre Barrabás presenta una curiosidad en Mateo. Todo se entiende mejor si el nombre de Barrabás era también Jesús. Jesús era el nombre, Barrabás el apellido. Bueno, lo de apellido, entendémelo, estamos en otro ambiente, ¿no? El sobrenombre, como sea. Así aparece además en algunos manuscritos en Mateo 27, 16, 17. Quiero recalcarlo. Incluso el texto griego de las sociedades bíblicas pone entre corchetes Jesús Barrabás. El pueblo tuvo que elegir entre Jesús, que significa Dios salva, el sabio. Barrabás significa el sabio, que aquí sería más o menos el cumplidor de la ley. Y Jesús, el Mesías, el que se presenta a sí mismo como el Mesías. Elegimos a Jesús Barrabás o a Jesús el Mesías. ¿Cuál de los dos Jesús cree? La gente y sigue insistiendo en que en Barrabás. Pilato hace una nueva tentativa de liberar a Jesús. Finalmente se desentiende del problema, declarando que Jesús es justo, y con el gesto de lavarse las manos, que es el único sitio donde aparece también. Es un gesto apotropaico, es decir, es un gesto que pretende alejar de sí cualquier culpa que pudiera tener. Yo no tengo la culpa, yo lo condeno porque no tengo más remedio, porque me tenéis presionado y yo no tengo culpa ninguna. A mí que las fuerzas del otro mundo no me intervengan, Yo me lavo las manos, me quito toda culpa, la culpa es vuestra. Y sorprendentemente la gente acepta la culpa, Caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Esta frase ha sido muy mal interpretada siempre, y sin embargo yo creo que Mateo la emplea en un sentido profético bueno, es decir, sin darse cuenta están diciendo que esa sangre que ellos están provocando va a ser su salvación. Va a ser la verdadera salvación del pueblo. Luego se ha empleado para decir que es la causa de todos los castigos que le han venido a los judíos. No va por ahí. No va por ahí. Es una frase en la que el pueblo habla proféticamente de su salvación. La salvación del pueblo de Israel viene por la sangre del Señor. Entonces Pilato entrega a Jesús a la flagelación y a la cruz. La soldadesca se burla cruelmente de la realeza de Jesús, coronándolo de espinas. Lucas cuenta con más detalles las acusaciones contra Jesús, y Pilato le pregunta si es el rey de los judíos. También Jesús contesta, tú lo dices. Pilato dice que no ha cometido delito. Para desentenderse del caso, y como muestra de deferencia, Pilato envía a Jesús a Herodes. No se sorprende, es el único que lo cuenta. Es decir, Pilato quiere quitarse de en medio un caso desagradable, y como Jesús es Galileo, eso es de la jurisdicción de Herodes, que como piadoso judío, que como piadoso judío ha subido al templo con motivo de la Pascua. Y está allí en Jerusalén celebrando la Pascua, y Pilato, que se entera, dice, ¡ay, qué bien me viene esto! Voy a quedar fenomenal con Herodes, porque le mando el reo, mira, es que este es de tu jurisdicción, yo no me puedo meter en tu jurisdicción, tómalo y júzgalo tú. Y por otra parte se lo quita de en medio. Herodes recibe a Jesús, pero Herodes no está en la cuestión del rey. A Herodes le han contado que Jesús es
un hombre que hace unos milagros muy grandes, y entonces Herodes está deseando de que Jesús le haga un milagro allí delante y empieza a decirle, anda, no un milagro, hombre, ¿a ti qué trabajo te cuesta? Si tú, todos me han dicho que hace unos milagros muy grandes, no un milagro aquí. Jesús ni lo mira. Es una escena que me gusta mucho como la cuenta Jesucristo Superstar. ¿Mm? Eh, la trivialidad, la banalidad de Herodes y los que lo rodean, y la dignidad, la seriedad de Jesús, que ni siquiera mira a Herodes, queda con la mirada baja delante de él. Herodes no sabe cómo reaccionar, empieza a burlarse de él, dice que está loco, le manda que lo vistan de loco, lo vistan de rey, y que lo lleven así por la calle. Si tuviera más tiempo, contaba una anécdota de lo que le pasó a un hijo de Herodes, a Agripa, a un hijo de Herodes Agripa, a Herodes Agripa, en, en Alejandría. Cuando él llegó a Alejandría, nombrado ya rey de Palestina, los alejandrinos le montaron todo un número, disfrazando a un loco de rey y llevándolo en andas por toda la ciudad. ¿Resuena eso aquí? Es posible. El caso es que Herodes viste a Jesús de loco, lo viste locosamente, para que todos se rían de él, y se lo devuelve a Pilato. Pilato tiene que reconocer que Herodes ha actuado también diferentemente con él. Pilato y Herodes quedan muy bien, pero Jesús queda otra vez en manos de Pilato. Herodes considera que Jesús está loco, lo devuelve a Pilato. Pilato declara solemnemente ante los jefes de los judíos la inocencia de Jesús y anuncia sorprendentemente que lo va a castigar, y lo deja libre. ¿Castigarlo de qué? Se forma un tumulto con gente que pide la libertad de Barrabás. Por 2 veces más se repite la declaración de Pilato de que Jesús es inocente, y el tumulto va creciendo. Finalmente Pilato cede, suelta al que sabe que era un asesino, y a Jesús se lo entrega a su voluntad. Hace dejación total de autoridad. Y por último, Juan. Teníamos que dedicar mucho rato, pero fijaros que llevo ya 1 hora y media casi. Este relato es en Juan muy largo y difiere notablemente del relato de los sinópticos, aunque la acusación fundamental contra Jesús es la misma. Jesús se ha proclamado rey en contra del César romano. La sesión se realiza en el pretorio, el lugar de residencia del gobernador, y se configura como una serie de salidas para hablar con los judíos y de entradas para hablar con Jesús. En el curso de este ir y venir pasan las siguientes cosas. Fuera del pretorio hay un tira y afloja entre Pilato y la autoridad judía sobre la causa. La autoridad judía no quiere ni dar razones siquiera. Te lo traemos para que firme la sentencia. Pilato dice, hombre, que habrá que juzgar algo entonces. No, señor, nosotros hemos dicho que esa es la sentencia, tú tienes que hacer esa sentencia. Segundo, dentro, Jesús interroga a Jesús sobre su realeza en un diálogo lleno de frases cargadas de sentido por parte de Jesús. Sale Pilato y dice, está inocente. Y propone entonces que elijan entre Jesús y Barrabás, que era un bandido. Y ya eligen a Barrabás. Vuelve a entrar. Pilato entonces manda a azotar a Jesús y los soldados se burlan de él. Sale afuera con Jesús. Pilato presenta a Jesús a la gente y lo declara inocente. Es el cuadro que tanto hemos visto, el ex homo, ¿no? Jesús vestido de rey de burlas, cargado de sufrimiento, chorreando sangre. Pilato entonces lo presenta y lo declara inocente, curiosamente. Mirad cómo lo he puesto por culpa vuestra. Pero hombre, por Dios. Las autoridades rechazan a Jesús sin tapujos y lo acusan ahora ya de blasfemo y de reo de muerte. Ya mezclan todo, ya están histéricos. Pilato se asusta ya dice, esto es
Me están mezclando ya la religión con la política y ya no sé qué hacer. Entonces, bueno, interroga de nuevo a Jesús porque sigue convencido de su inocencia y quiere librarlo. Sale otra vez afuera y entonces la gente le plantea ya el chantaje definitivo. Si tú no condenas a este, es que estás en contra del César. El que se declara rey está en contra del César. Tú verás. Si quieres vamos con la historia a Tiberio, que no se anda con mucho gusto por estas cosas. Has perdonado a uno que se proclamaba rey en contra de... Entonces Pilato intenta un poco más y al crecer la presión política se lo entrega para que lo crucifiquen. Hace lo que queráis. Resumiendo pues, y aquí terminamos. Los romanos no tienen la iniciativa en el proceso. Los judíos, según los sinópticos, acusan a Jesús de proclamarse rey y de intentar de muchos modos socavar el poder romano. Según Juan, los judíos ni siquiera se molestan en dar explicaciones a Pilato y exigen que apruebe su decisión y chantajean a Pilato diciéndole que es tibio en defender la autoridad del emperador. Conclusión: la doble autoridad, la doble acusación contra Jesús de que quiere proclamarse Mesías juez, el Hijo del Hombre, y divino, yo soy, por una parte, que es la de los judíos, y rey independiente del César, que es la de los romanos, sirve a los evangelistas para dejar claro que el mesianismo y la realeza de Jesús tienen una profundidad que rompe los esquemas preestablecidos. Parece que Brown desarrolla esta última cosa bastante ampliamente. ¿Cómo puede hablarse de Jesús como rey? Entonces, porque precisamente es rey de una manera nueva, que es lo que también con Juan, ¿no? Entonces, ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey, para esto he venido. Pero mi reino no es de este mundo. Por otra parte, los cristianos estaban proclamando ante el mundo judío que la condena de Jesús fue ilegal, que no actuaron en defensa de la ley, sino en defensa de los turbios intereses de unos dirigentes indignos, que hasta se permiten el lujo de torturar a un reo, y a la par proclaman al mundo romano que la realeza de Jesús no atentaba contra el poder civil del César, que el mismo Pilato reconoció de muchas maneras que Jesús era inocente y que lo condenó injustamente, que accedió a soltar un verdadero rebelde, Barrabás, y condenó a quien no atentaba en absoluto contra el imperio. Y a Jesús, cargado con la cruz, lo dejamos camino del Calvario. Pero de eso hablarán ya mañana, en la conferencia que sigue a esta. Nada.